Bueno, nuevamente buenas tardes. Estaba pensando que si ya estáis chocados de Juan. Juan por la mañana y Juan por la tarde. ¿Qué decís? ¿Seguimos con Juan? ¿Lo damos de baja? Bueno, estamos todavía no terminando el capítulo 7, pero vamos para allá. Podemos recapitular, sobre todo pensando en distintos grupos que estaban alrededor de todos estos acontecimientos. Es decir, desde el capítulo 6 vemos cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas, tiene muchos seguidores, pero que cuando las cosas se ponen serias, las cosas se pusieron serias, muchos le dejaron. Los propios, otro grupo, los 12, más pequeño, también fueron confrontados por Jesús, pero ellos permanecieron porque ellos realmente creían en Él. Tenemos también a los dirigentes religiosos que ellos no solo, como las multitudes que le dejaron, estos no le seguían y querían. Bien, tenemos a los visitantes, a las multitudes, pero ya eran visitantes en Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos. Pero estos versículos que hemos leído tienen que ver con unos residentes de Jerusalén, es decir, gente que era de allí. Dice versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén. Estaban allí por la fiesta, pero ellos residían allí y son los protagonistas un poco de este pasaje y a quienes principalmente Jesús se dirige. Bueno, podemos pensar estas tres cosas. Que estas personas de Jerusalén, estos judíos, creían conocer a Jesús. Ellos podían decir, le conocemos, sabemos quién es este. Pero Jesús, como respuesta, les decía, pues no, realmente no me conocéis. Vosotros creéis, pero no me conocéis realmente. Pero la parte maravillosa en todo esto es, pero me podéis conocer. Es decir, no me conocéis, pero me podéis conocer. Y a eso he venido. Por eso el Señor se había dado a conocer. ¿Qué es lo que ellos sabían de Él? Lo que estas personas creían conocer del Señor. Versículo 25 lo tenían muy claro. ¿No es este a quien buscan para matarle? Ellos residían en Jerusalén. No estaban tan desubicados como los visitantes que venían de fuera y estaban un poco más confundidos, porque cuando les tocó a ellos interactuar con Jesús, le decían, pero ¿quién intenta matarte? Incluso dicen, demonio tienes. No, esto no puede ser. Pero los residentes sí que tenían más idea y pueden decir estas palabras, ¿no es este el que buscan para matarle? Y evidentemente podemos entender su extrañeza, es decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está en el templo enseñando tan tranquilamente? Si este hombre ha confrontado a nosotros, a los judíos, y sobre todo a los dirigentes, con que no cumplían la ley, lo cual no era poca cosa. En el versículo 19, la lectura anterior, Jesús les confronta sobre la ley. Les da la ley de Moisés, pero ninguno de vosotros la cumple. Imaginaros, decirle eso a los dirigentes, a los especialistas en la ley, le dice, tú conocerás mucho la ley, pero no la cumples. ¿De qué te sirve? Y era tan grave lo que ellos hacían que querían matar al Hijo de Dios. Debemos decir que en esta parte que conocían de Jesús, tenían razón. Es decir, Jesús, el nazareno que estaba allí, era aquel que los dirigentes querían matar. Pero era la única cosa que ellos tenían razón sobre Jesús. Porque luego sueltan otras cosas que ellos creen tener muy seguro, muy convencidos de que así era, pero en estas ocasiones sí se equivocaban. Segunda cosa, sabemos de dónde es. Es decir, había una versión, o mejor dicho, extraoficial sobre Jesús, que tenía parte de cierto, pero era como una verdad a medias, una verdad que contenía datos errados. Por ejemplo,
Si nosotros leemos el versículo 41 del mismo capítulo, dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Es decir, ¿cuál era la idea general, las multitudes, de dónde era Jesús? De acuerdo a este versículo, ¿qué os deja? ¿Que Jesús era de dónde? Gracias. Claro, la idea, dijéramos, el populacho tenía una idea sobre Jesús y decía, bueno, él es de Galilea. Incluso Natanael, que ya pasamos por allí en el 1:46 de Juan, decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando le dicen, oye, que hemos encontrado al Mesías, él es de Nazaret, Jesús de Nazaret, y él decía, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret ha de salir algo bueno? Nazaret era el pueblo, ciudad, en la región de Galilea. Jesús era de Nazaret en Galilea. Pero ¿cuál era la idea? De Galilea no podía venir algo bueno. Jesús es de Galilea y no puede venir nada bueno de allí. Otra de las versiones extraoficiales que había sobre Jesús, que lo hemos leído anteriormente, Mateo 13, que decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, ¿quién era Jesús? Le conocemos, yo sé quién es Jesús. Jesús es un Galileo, es de Nazaret, es hijo del carpintero, tiene hermanos y tiene hermanas, y su madre es esta, María. Este era lo que se corría a través de todas estas personas. La situación y lo interesante es que nadie realmente se tomaba la molestia de saber hasta dónde era cierto esto. Es decir, había rumores, había teorías de quién era Jesús y simplemente se aceptaban. Ah, sí, que Jesús es esto, vale. Que Jesús es aquello, vale. Pero nadie realmente investigaba si Jesús había nacido si Jesús había nacido en Nazaret o había vivido allí. Y claro, nosotros sabemos que Jesús había nacido ¿en dónde? Hasta en los villancicos lo dice. En Belén. ¿Y Belén dónde estaba? ¿En qué región? ¿En dónde? Judea. ¿Quién dijo eso? Rubén. Estaba en Judea. Entonces Jesús había nacido en Belén, en Judea, y después se había criado en Nazaret, en Galilea. Pero no es que él había nacido allí. También es Jesús tampoco entró en aclaraciones, ni sus discípulos. Es decir, escuchaban los rumores, lo que se decía, pero en ningún momento Jesús dijo, que ciertamente yo vengo de Galilea, pero yo nací aquí. Bueno, aquí al lado, estaban en Jerusalén, cerca de Belén. Vosotros habéis ido apenas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está muy lejos Belén de Jerusalén? No mucho, ¿no? ¿En bus qué? ¿Media hora? 25 minutos. Bueno, eran en la región de Judea, no estaba muy lejos. Lo que me llama la atención de esta primera parte es que ellos seguían practicando lo que Jesús acababa de enseñar hace poco. No sé si recordáis la enseñanza central de la predicación de la semana pasada. Me da miedo preguntaros si lo recordáis. Pero está resumida en el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Jesús había lanzado esta enseñanza, ¿y qué estaba pasando momentos después? Que ellos seguían juzgando por las apariencias. Es decir, no, este es un Galileo, de allí no puede venir nada bueno, este es el hijo de un carpintero, no, este no puede ser el Cristo, porque nosotros sabemos que nadie sabe de dónde va a venir el Cristo, que es nuestro siguiente punto. Ante todo ese manejo de información, ellos sacan sus conclusiones y dicen, no puede ser el Cristo. Y os leo, versículo 27, dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo,
nadie sabrá de dónde sea. Esto era una leyenda urbana, era lo que ellos creían, algunos de ellos creían y pensaban, este no puede ser el Cristo porque sabemos de dónde viene, y el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Pero es interesante que las Escrituras sí decían de dónde vendría el Cristo. Os leo Miqueas 5:2, profecía, Antiguo Testamento. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, había mucha profecía mesiánica, mucha profecía que daba datos sobre el Mesías, dónde iba a nacer, ciertas características que ellos conocían, pero aquí la tradición se estaba imponiendo a la Escritura. ¿Qué decía la tradición? Que nadie sabría de dónde vendría el Mesías. Y el seguir la tradición les hacía sacar una conclusión errada sobre el Mesías que estaba allí con ellos y por tanto le rechazaban. Entonces había ceguera, había necedad y el resultado de esto es que tenían enfrente al Mesías y le rechazaban. El Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el ungido, ¿qué significa todo esto? El Mesías. Y yo quiero que pensemos, ¿realmente conocemos a Jesús o solo creemos conocerle? Repito, ¿realmente conocemos a Jesús o solo creemos conocerle? ¿Por qué digo esto? Porque ellos creían conocer a Jesús, creían saber quién era esta persona. Y lo tenemos muy claro, sabemos quién es, sabemos perfectamente quién es, pero la realidad que dicta que estaban equivocados, que en cierta forma sí venía de Galilea, que en cierta forma sí era hijo del carpintero, pero se equivocaban grotescamente en que ese era realmente el Mesías, el enviado de Dios. Y esto me lleva a lanzar esta pregunta: ¿nosotros realmente conocemos a Jesús o solamente creemos conocerle? Porque podemos conocer a un Jesús, a un tipo de Jesús, al Jesús que nos podemos imaginar, al Jesús que podemos desear, al Jesús que nos viene bien, pero no al Jesús verdadero, al único. Por eso el título de esta prédica es Cristo el verdadero, porque entendedme lo que quiero decir, puede haber muchos Cristos. De hecho, la palabra habla de falsos Cristos. Pero solo hay uno único y verdadero, que es al que debemos conocer, que es al que debemos adorar y es al cual nos debemos postrar. Pero debemos cuidar de no equivocarnos, de seguir a un falso Cristo. Sus conclusiones, le conocemos, este no es el Cristo. Pero Jesús les revela la realidad, les dice: no, vosotros estáis equivocados, vosotros no me conocéis. ¿Y por qué no me conocéis? Porque no conocéis a mi Padre. Dice versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, dice, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, o creéis que me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Y fijaros, a quien vosotros no conocéis. Palabras fuertes, porque decirle a un judío celoso, ortodoxo, que estaba allí para cumplir fielmente la fiesta, y lo hacía muy bien, hacía todo de acuerdo al rito, pero que Jesús le diga: vosotros no conocéis a Dios. ¿Cómo se lo tomarían? ¿Sería más agradable Jesús ante sus ojos? Rechinarían los dientes, ¿no? ¿Qué dice? Este hombre hace poco ha dicho a los dirigentes religiosos que no cumplen la ley. ¿Cómo se atreve? Y ahora
el tipo nos dice que no conocemos a Dios. Qué hombre tan terrible, hay que acabar con él. Hay que callarle la boca porque mira, solo dice cosas que no me son agradables, solo dice cosas que no me gustan. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, ellos no podían decir, conozco a Dios y rechazo al Hijo. Jesús les dice, no puede ser. Si conocierais al Padre, aceptaríais al Hijo. Y por cuanto no me aceptáis, sino al contrario, me queréis matar, evidentemente no conocéis al Padre. Es decir, Jesús les estaba diciendo la verdad. Jesús no les estaba mintiendo, simplemente les dejaba decir, les dejaba saber la verdad. Lo que ellos decían, a le conocemos, sí, pero conocían la parte humana, el Galileo, pero no la parte divina, el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús, como ya decía, lejos de aclarar su procedencia humana, lejos de proceder, incluso Jesús conocía las Escrituras, y él podía coger las Escrituras y llevaros, como lo hizo con los del camino de Emaús, que les empezó a explicar según las Escrituras todo lo que estaba escrito de él. Y Jesús pudo tomar las Escrituras y haber trazado su ascendencia y llegar a David y decir, hijo de Isaí, David, y yo procedo, linaje real, por el lado de José y por el lado de María. Y fijaros lo que dicen las Escrituras, Belén Efrata, pequeña, pues fijaros, a lo mejor no existía, pero miren, mi documento de nacimiento dice Belén. ¿Qué os parece? La Escritura dice Belén y este documento dice Belén. Es decir, Jesús humanamente podía justificar que tenía razón, pero él no apeló a esta parte humana, sino él apeló a la parte divina. Les dice, yo, parafraseando, les dijo, yo le conozco, yo conozco al Padre, pero vosotros no le conocéis. No sé si sea correcta la expresión, pero él sacó el pasaporte divino, no sacó el pasaporte de Belén, sino el divino, y dijo, vosotros no conocéis al que me envió, el Padre me envió, y con esto le ponía, ¿cómo decir?, más picante a la situación. Ellos ya estaban enardecidos, ellos ya estaban incómodos, ellos ya le traían ganas, si me permití la expresión, y ahora les dice, pues yo soy el enviado de Dios. Entonces ellos ya llegan a un punto en que dice la Escritura que querían arrestarle, pero su tiempo no había llegado. Incluso los dirigentes envían soldados del templo a apresarle, y ya veremos más adelante que regresan con las manos vacías. ¿Y por qué? Porque no era su tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Procuraban prenderle. Versículo 30. Jesús decía la verdad y ellos procuraban prenderle. Yo me pregunto, hermanos, y lo hago de manera sincera, ¿habrá alguna verdad de Dios que yo esté rechazando? Y es una cuestión legítima. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban engañados por sus prejuicios, por su mala información, por su ceguera, por varias situaciones. No veían el verdadero Hijo de Dios que estaba enfrente. Entonces yo me temo, porque honestamente yo no soy mejor que ellos. Entonces si no soy mejor que ellos, puedo tener los mismos problemas que ellos tenían. Entonces yo ante esa realidad digo, y si hay una verdad de Dios que yo no estoy viendo, y si hay una verdad de Dios que yo estoy rechazando, y esto debe preocuparnos, debe mantenernos alertas para no caer en el mismo error, y un error tan grande como rechazar al Hijo de Dios. Y no solo rechazarle en el sentido como aquellas multitudes que le dejaron y se fueron, sino rechazarle en el sentido de que quiero arrestarle, quiero matarlo, y no matarlo con una muerte
pues bondadosa, si cabe la expresión, sin una muerte cruenta en una cruz, la peor forma de morir en aquellos tiempos. Jesús les informa: no me conocéis, me envió el que vosotros no conocéis. Y un tercer punto que corrobora que ellos no le conocían, cómo debían conocerle y quién realmente era él, es que algunos creyeron en él, pero lo pongo entre comillas, creyeron en él. Es decir, creyeron en ese buen hombre, no todos, algunos, dice el texto, versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es decir, de aquella multitud, los mejores intencionados creyeron en él, pero creían en el Jesús Galileo, en el Jesús terrenal, no como alguien especial, es decir, no como el Cristo. ¿Por qué? Porque dicen: vale, creemos en él, pero cuando venga el Cristo hará mayores cosas que este. Es decir, este no puede ser el Cristo. Me cae bien, parece un buen muchacho, habla muy bien, pero definitivamente no puede ser el Cristo. Y estos eran, dijéramos, los más receptivos a su mensaje, y aún ellos no le entendían ni no le veían como el Mesías. Y esto, hermanos, es preocupante, cuando podemos estar tan ciegos que no vemos el resplandor, la gloria de Dios mismo que había venido a esta tierra. Y algo parecido, y si cabe la expresión un poco más grave, sucedía con los dirigentes religiosos, es decir, los que conocían más y mejor la ley. Os leo lo que dice un: preparados, los edificadores expertos no pudieron identificar a Cristo como la piedra angular, que por siglos habían estudiado los planos dados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Eran expertos en la ley, y cuando decimos expertos es nivel judío ortodoxo, es decir, la conocían bien, de todas formas, al derecho y al revés. Es decir, conocían los planos, pero no pudieron identificar la piedra angular, la parte más importante de la construcción en los planos. Dice Hechos 4, 11 y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, conocéis los planos, pero no habéis identificado la parte más importante. ¿Tiene eso sentido? Imaginaros un arquitecto que conoce los planos y a la hora que los tiene dice y no se entera de las partes más importantes. Dices: oye, ¿de qué sirve que hayas estado aprendiendo tanto de esto si no te enteras de lo más importante? Pero siempre, hermanos, siempre lo que podemos ver mal en estas personas es algo que puede sucedernos a nosotros. Es decir, corremos el mismo riesgo, corremos o tenemos el mismo problema de creer en nuestro Dios. Es decir, ellos creyeron en un Mesías, pero no el Mesías bíblico, no el Mesías enviado de Dios, sino el Mesías que ellos se habían creado en sus mentes, de decir: hombre, cuando venga el Mesías, pues será un hombre fuerte, vendrá con un gran ejército y nos librará de los romanos. Ese era el Mesías que ellos esperaban, ese era el Mesías que ellos habían creado en su mente, pero no era el Mesías de Dios. Entonces, ¿cuántas veces también nosotros podemos hacer una idea, una imagen de Dios que no es la bíblica, sino la que nosotros nos creamos porque nos viene bien, porque nos gusta, porque esa imagen, esa forma nos acomoda? Conocemos una frase muy básica
creer en Dios. Pero aún en esa frase tan pequeña cabe la posibilidad de errar. Es decir, creer puede significar una cosa para alguien y puede significar otra cosa para una persona distinta. Por eso tenemos que ir al creer bíblico, al creer para salvación, porque hemos hablado de esto anteriormente. Es decir, ¿creéis que hay 8 planetas en la Vía Láctea? Porque antes eran 9, ¿no? Pero luego Plutón era un planetoide. Entonces, ¿creéis que hay 8 planetas en la Vía Láctea? ¿Qué decimos? Sí, ¿no? Bueno, los científicos dicen eso, pues le creo. ¿Pero lo has visto? No. ¿Has estado allí? No. Bueno, crees. Es una forma de creer, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si hay 8 o 9 o no, eso en realidad no cambia mucho nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo? Pero el creer en Jesucristo no puede ser ese creer. No es decir, bueno, si existe, no existe, si murió, si resucitó, si se quedó en una tumba, no cambia mi vida, no. Este es un creer en el que sí debe cambiar nuestra vida. Es un cambio de mente. Es como dice la Escritura, somos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, no podemos pensar en un creer donde mi vida sigue igual, en un creer donde nada cambia. Alina está compitiendo conmigo. A ver quién grita más. Alina. Bueno, y también lo que ya he mencionado, creer debe entenderse correctamente, pero también Dios, porque creer en Dios puede ser creer en un Dios, como ya decía, que no es el Dios verdadero, es decir, en Jesús creían como un tipo de Mesías que no era, es decir, creían en Él, pero no en lo que realmente significaba. Ninguno de ellos le veía como el Cristo, el enviado de Dios a salvarlos. Pasemos al tercer punto, la parte en que a pesar de la oposición, a pesar de los malos deseos, a pesar de que le querían arrestar, a pesar de que le habían abandonado, Jesús respira hondo y dice, vale, todo eso a un lado, y saca su mensaje y dice, hey, me podéis conocer, aquí estoy, podéis creer, aún es tiempo. Como decía hace unos momentos, aproximadamente 6 meses después Jesús estaría en una cruz, pero en ese momento había tiempo para ellos, era el tiempo aceptable, y Jesús maravillosamente seguía ofreciendo salvación. Y como dice este cántico, nos dice, oh, qué amor, qué inmenso amor, que después del rechazo, de los palos, de las groserías, Él seguía ofreciendo salvación. Él seguía mostrando su grande amor a aquellas personas que pocos realmente le seguían correctamente. El versículo 34 nos habla de buscar mientras pueda ser hallado. Dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, como hemos dicho, Jesús se regía por un calendario divino, y en ese calendario llegaría un tiempo, Él que tenía que volver al Padre, Él tenía que volver. No nos iba a dejar solos, como lo sabemos, pero Jesús se marcharía. Y cuando Él les dice que se irá y que a donde Él iría, ellos podrían estar, ellos otra vez vuelven al literalismo que muchas veces hemos observado en este evangelio. Cuando les decía, he de construir el templo en 3 días, ellos decían, uy, esto es imposible, literalismo. La mujer samaritana, ¿no? Es decir, ¿y tú cómo vas a sacar o dame de esa agua de la cual jamás volveré a tener sed? Jesús no se refería a un agua física. Y en esta ocasión, Jesús les decía, me iré. Y ellos decían, bueno, ¿y a dónde se va? ¿Se irá con los griegos, con los dispersos? Y ellos les predicará. Pero Jesús no hablaba de esto. Jesús hablaba de que partía
con el Padre, pero ellos no entendían y tampoco es que muchos quisieran entender. Versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. Hermanos, un día estas palabras se cumplieron y en algunos otros estas palabras se cumplirán. Es decir, en algún momento todos buscarán a Jesús. Pero el problema será que para algunos será fuera de tiempo. Es como aquello que dice la Escritura, que toda rodilla se doblará. Romanos 14:11. Es decir, hoy podemos doblar nuestras rodillas ante el Señor, reconociéndole y nosotros humillándonos delante de Él. Pero algún día todos lo harán. Los que hoy no creen y rechazan un día al estar en su presencia tendrán que arrodillarse, tendrán que reconocer su gloria y se postrarán. Es decir, si lo vamos a hacer, mejor hacerlo ahora. Si un día nos daremos cuenta de la realidad, mejor creer ahora, que es lo que el Señor estaba anunciando. Dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Son palabras fuertes. Evidentemente, Jesús amaba, Jesús quería lo mejor, pero también en ese amor les tenía que hablar con la verdad. Y les decía, si vosotros no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados. Y no era algo que el Señor disfrutara, no era algo que el Señor quería, pero os tengo que decir, moriréis en vuestros pecados. Y sabéis que la paga del pecado es muerte. Y la invitación que queda ante todo esto, versículo 38, creed en mí, salvaros, he venido a salvaros, creed en mí. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la Escritura que era el último día de la fiesta y Jesús, con voz fuerte y de pie, lanza la invitación. El tiempo se agota. Buscadme mientras pueda ser hallado. Creed en mí. Él lanzó unas expresiones. Allí donde yo estaré, vosotros no podéis estar. Yo quiero que nos planteemos, ¿queremos estar donde Él está? Es una pregunta seria. ¿Queremos estar donde Él está? ¿O nos es indiferente? Porque si queremos estar donde Él está, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta puede ser muy sencilla. Es el ejemplo que él ponía. Si tienes sed, ¿qué haces? Bebes. Si quieres salvación y vida eterna, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Crees en Jesucristo? Es que no tiene mucha ciencia. ¿Tienes sed? Bebes. ¿Quieres salvación y vida eterna? Crees en Jesucristo. Y Jesús lo decía de una forma muy sencilla. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creed en mí. No me conocéis. Pensáis que me conocéis, pero no me conocéis. Pero estáis a tiempo, podéis conocerme. Aquí estoy. Conocedme, bebed de mí. Esta agua que yo os daré, no volveréis a tener sed. Había quien se estremecía con este mensaje y creía, y había quien decía, no conecto, no me interesa, no lo necesito, quizá más adelante. Yo quiero que pasemos a unas conclusiones. ¿Conoces al verdadero Cristo? Es decir, Jesús para algunos fue un engañador.
Jesús para otros fue un blasfemo. Jesús para otras personas fue un violador de la ley. Muchos sostenían que él había violado la ley y merecía morir. Pero es interesante que había un grupo que ya estudiamos en Juan 4, que eran los samaritanos, unos que estaban más al norte y que muchos judíos evitaban pasar allí. Porque, los samaritanos, ese grupo étnico mezclado, no me gustan tanto. Pero es interesante que estos despreciables samaritanos reconocían a Jesús como el Cristo. Juan 4:42, lo leo, que está aquí al lado. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos diciendo, este verdaderamente es el Cristo, y los dirigentes, los conocedores, los que estaban celebrando a Dios ahí en Jerusalén, decían, este no es el Cristo. ¿Podéis fijaros? ¿Podéis mirar tanta incoherencia? El pueblo de Dios que estaba reunido en Jerusalén, en el templo para adorar a Dios, rechazaban a Jesús. Y aquellos que estaban tan alejados, que no se enteraban, que no sabían mucho de la ley, reconocían a Jesús como el Cristo. Yo creo que esto es de mucha enseñanza. Pero así como para los samaritanos fue el Cristo y para otros un engañador, para nosotros, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y pensaros la respuesta, porque la respuesta tiene consecuencias eternas. Es decir, es una pregunta seria. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque si Jesús es el Mesías, esto tiene grandes implicaciones para tu vida, lo que decía hace rato. Es decir, no es que creo en Jesús y todo sigue igual. No. Si crees en Jesús, la cosa no sigue igual. Porque el creer en Jesús es cuando hablamos de la conversión. ¿Y qué significa la conversión? Que vas en un sentido, conoces a Jesús y hay una conversión y ahora vas en el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es decir, a través de Jesucristo. Entonces, no podemos seguir. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, hay salvación en mi vida y hay un cambio. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? El Jesús guay, el Jesús que me permite hacer todo lo que yo quiera, el Jesús que yo amoldo, el Jesús configurable, el Jesús que le quito piezas, lo tuneo. ¿Qué Jesús? ¿O quién es Jesús para nosotros? No se trata del Jesús que yo configuro, sino se trata del Jesús que me configura a mí. ¿Entendéis la diferencia? Es el Jesús que me transforma a mí, es el Jesús que me redirige a mí, es el Jesús que toma control de mí y no yo de él. Entonces, hermanos, sigamos y creamos en el verdadero Jesús, el Dios bíblico, el Dios que se ha revelado, no el que muchas veces podemos inventarnos. Segundo punto, la tradición nunca por encima de las Escrituras. Esto ya lo hemos visto, es decir, la tradición decía, nadie sabrá de dónde vendrá el Mesías, pero lo cierto es que sí se sabía. Lo cierto es que las Escrituras decían que vendría de Belén. Esto nos debe enseñar que nunca debemos poner la tradición sobre las Escrituras. Habrá tradiciones de mucho peso, habrá tradiciones de muchos años, pero si no tiene respaldo bíblico, ¿qué debemos hacer? Rechazarlo. Incluso decisiones de nuestra vida deben tener un respaldo bíblico, porque nos puede parecer muy bueno, nos puede parecer una excelente idea, nos puede parecer mil cosas, pero si eso que tú ves muy bien no tiene un respaldo bíblico, ¿qué debemos hacerlo? Rechazarlo, porque no es de Dios. Porque si fuera de Dios, tendría el respaldo de su palabra.
Y número 2, en este sentido, conocer debe significar eso, es decir, conocer las Escrituras tiene que ver con algo real. No es como, sí, yo he leído la Biblia 3 veces, no, es conocer, es implicarse, es vivir. Yo pregunto, ¿cómo comprobaré que mi conocimiento de la Biblia es legítimo y bueno? ¿Qué diríais como respuesta a esto? Muchas veces podemos decir, bueno, yo conozco la Biblia un poco, yo he leído la Biblia. ¿Y cuál es la mejor manera yo compruebe, cuál es la mejor manera de que yo testifique que mi conocimiento bíblico es correcto? ¿Qué diríais? Con tu vida. Es decir, yo me puedo llenar la boca y decir, no, yo he estudiado la Biblia y yo he hecho tal y yo... Pero si mi vida no refleja eso, es decir, mi teología es mala. Porque el conocimiento es bueno, sí, pero si ese conocimiento no me lleva a los pies de Cristo, no me hace vivir como Cristo, es decir, la correcta teología y la mejor teología es la que hace que me parezca más a Cristo. Cuando nosotros conozcamos una persona que refleja a Cristo, que se comporta como Cristo, que ama como Cristo, estemos seguros, tiene una buena teología y aprendamos de esa persona. Pero alguien que puede tener un título y algo de un doctorado y ser mejor, y su vida no está a los pies de Cristo, su teología no es buena. Su conocimiento es mucho y sus documentos son interesantes, pero su teología no es buena. Alguna vez un profesor me dijo, la mejor teología es cuando nosotros nos sometemos y nos humillamos a Dios. Mientras más postrados estemos ante Dios, mejor es nuestra teología. Y ya allí podemos saber qué nivel de teología tenemos. Finalmente, dentro o fuera, ¿qué queremos? Hay 2 frases interesantes. En el versículo 34 podemos decir, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y en otra parte, Juan 14:3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál de las 2 queremos? ¿El a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? ¿O donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿Cuál queremos? Yo creo que la segunda, ¿no? Queremos estar donde Él está. Queremos pasar una eternidad con Él. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús lo ha dicho una y otra vez durante este estudio de Juan, que creamos en Él, que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Pero hay que creer a su manera. Hay que creer en el verdadero Mesías, el Cristo, el verdadero, porque si no, no hay salvación. Dice lo que hemos leído, en ninguno otro hay salvación. No busquemos la salvación por otro lado, solamente es en Jesucristo. Y el tiempo aceptable es ahora. Algún día le buscaremos y no le hallaremos. El tiempo aceptable es hoy. Así que si tú ya lo has hecho, excelente. Pero si no lo has hecho, este es el momento adecuado. Y si tú lo has hecho, pero seguro que conocemos gente que no lo ha hecho. Así que apresurémonos para poder compartir el mensaje. Y que esa paciencia de Dios que mucha gente tiene por tardanza no se malinterprete, porque a su tiempo todo se cumplirá. Todo lo escrito se ha cumplido. Hay escritura que falta por cumplirse, pero deberíamos aprender ya la lección. Lo que Dios dice se cumple a su tiempo. Y un día se terminará este tiempo en que podamos ser salvos. Así que podemos conocerle. Es el mensaje que el Señor nos ha traído esta tarde. No me conocéis, pero podéis conocerme. Hacedlo ahora y buscadme con todo vuestro corazón. Que el Señor os bendiga.